todos los placeres de la vida, uno de los más importantes es el comer. Y es que el comer es tan sabroso. ¿Aceptarían ustedes que yo les invitara a comer algo divino? Algo como el platanito con arrocito, una arepita con su quesito, una ensalada con aguacate, el picantico para el remate, las caraotas que estén refritas y una sabrosa carne mechada. Y cocíname así, que quiero comer, yo sé que puedes hacer. Bienvenidos a Doctor Salud, el programa de la medicina preventiva, la medicina curativa y esa medicina ancestral de nuestras abuelas y abuelos llegan a su hogar a través de la pantalla de TRV, que sigue demostrando que en salud es mucho, pero mucho más. Como siempre tenemos temas relevantes y de importancia para que usted lleve y entregue la salud a sus vecinos, a su comunidad y a su familia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es del gluten. El gluten que tanto se habla actualmente en todas las redes, en todas las comunicaciones, pero existen hechos que son reales y otros que son como mitos. Aquí vamos a dilucidar toda esa información. Pero para el programa de hoy no estoy solo. Me acompaña la chef saludable de Venezuela. Una dama que me siento orgulloso que forme parte de este canal de TRV, donde tiene también un programa que lo instruye usted diariamente sobre la buena alimentación. Entonces, Laura Laquintay, bienvenida a Doctor Salud. Gracias por la invitación y bueno, hablando de este interesante tema del que se habla mucho y tal como usted dijo, mitos y realidades sobre el gluten, porque resulta ser que la información que vemos en todos los centros de información se basan usualmente desde una patología o de una enfermedad, pero no, hay que hablar desde la investigación. Y eso es lo que vamos a tratar hoy para compartirles esa información desde la investigación, desde ese fundamento, por qué surge el gluten, por qué afecta a unas personas y si en realidad tiene cura, que sí tiene cura, pero es una cura larga. Sí, y muy bien, y Laura, gracias a Dios que nos acompañe en el programa de hoy. Pues yo quiero informarles a todos que el gluten realmente es una proteína de origen natural que está en gran parte de las leguminosas, de algunas de las plantas que consumimos. Lo que ocurre es que de una u otra forma, vamos a decir por qué pasó. La historia nos señala por qué ese gluten fue modificado, por qué esas estructuras de cadena entre esas moléculas de aminoácidos se transformó y por qué en la actualidad está produciendo secuelas en la salud. Pero, y vamos a diferenciar, Laura, en este programa, la diferencia entre intolerancia al gluten, la enfermedad celíaca, que eso es muy importante, y simplemente cuando tú simplemente te da irritación cuando estás ingiriendo algunos de estos alimentos ricos en gluten. Son tres patologías que son muy parecidas, pero son diferentes. Pero, ¿tienen problemas de salud? Claro que sí. Entonces, ¿qué sabes tú, Laura, qué es el gluten para ti con nuestra chef saludable? Bueno, yo desde mis inicios, usted sabe que yo estoy en este tema de investigación desde hace algunos años. Cuando yo empecé en esto, la gente decía, no, eso no ocurre, eso no existe, no sé qué. Realmente es una proteína de bajo valor nutricional que fue modificada por el hombre. Cuando hablamos de eso, ya vamos a mostrar unas imágenes interesantes sobre el tema, que el gluten es eso, son dos proteínas que se unen, que es la prolamina y la glianina, que a muchos organismos les cuesta digerir, no a todas las personas. Pero ¿qué ocurre? Eso ocurre en un cierto tipo de trigo que ha sido modificado biológicamente, pero eso ocurrió por una razón. En la década de los 60, 70, ya espacios de la posguerra, porque recuerden que los momentos de posguerra no es instantáneo, pues son cosas de 10, 15 años después. Aquí tenemos la imagen del gluten, vean lo interesante que es. El gluten lo conseguimos principalmente en cereales como es el trigo, el centeno, la cebada y en la avena. Pero ¿qué pasa con la avena? Y ahí quiero hacer una observación. En la avena es el comportamiento de la babita que genera la avena cuando se humedece. Eso es lo que hace la reacción en organismo. Pero en todos estos cereales conseguimos esta proteína y causa daño a muchos organismos. Ahí lo tienen perfectamente especificado. El trigo ha ido evolucionando con el paso del tiempo y con la mano del hombre. Ya vamos a ver la imagen del creador, de quien fuera en su momento llamado el padre de la Revolución Verde, que es el ingeniero Norman Borlaug.
Él es el padre de la generación verde, esa revolución verde, y se inició en Argentina, es importante saberlo, en la década de los 60 firmemente. Y en los años 70, él recibe el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque esa modificación que se le hizo al trigo permitió que el trigo se sembrara en cualquier tipo de suelo, bajo cualquier condición de clima y todo esto. Por lo tanto, hizo una planta súper resistente, con ciertos daños a la salud, que va a causar daños a la salud, pero erradicó la hambruna que había en ciertos países como la India, para mucha parte de Europa y demás. Entonces, un bien también tuvo sus consecuencias, pero viene consecuencia de nosotros y de disponer en abusar en el consumo de este producto realmente. Es muy importante señalar que Norman Borlaug, que estamos viendo en pantalla, ese desde pequeño fue un niño que le interesó mucho la agricultura. Él nace en Estados Unidos, en Iowa, y esa afinidad que tenía sobre las plantas comenzó a dar demostraciones de ser un científico botánico. Él es el padre, como dice nuestra Che Saludable, de esta revolución verde, pero él comienza y gana un financiamiento a través de la Fundación Rockefeller y comienza a trabajar en México sus primeros estudios de cómo lograr hacer una hibridación, una translocación de diferentes partes del trigo para hacer un trigo más resistente, ya que había mucha hambruna en diferentes países. Pero luego de México, que hace un gran estudio en México, toca algunos puntos como Argentina, y esta foto, Laura, te la quería traer para que tú sepas que también ese trigo se estudió en la zona rural La Morita, en Aragua, Sí. en Venezuela, y aquí podemos ver, donde tenemos a los JF Kennedy, cuando aquí en Venezuela se trajeron esas partes de Norman. Sí, en Fue un muchas partes, estudio. realmente ese trabajo se hizo en muchas partes del mundo, porque era probar que esa planta en cualquier clima pudiera recrearse y bajo ciertas condiciones, porque ahí se trabajó la ingeniería genética, y en la ingeniería genética también la edición de esa semilla. Cuando hablamos de la ingeniería genética es que ella sea resistente a los climas, y cuando hablamos de la edición de ese genoma de la planta es que ella sea resistente a cualquier tipo de plaga y resistente al efecto de los herbicidas. Quienes no saben qué son los herbicidas, es ese líquido que a veces se agrega en la tierra para que no nazca nada. Entonces vean lo que se modificó. Lo que hizo. Y este señor, este científico Norman, para que sepa que su desarrollo lo hizo en México. Ese fue su principal foco, el inicio, y luego desarrolló otros países latinoamericanos, pero la prueba final de esas investigaciones se hizo en la India. Porque en la India había una gran hambruna por la población en crecimiento. Entonces él fue a la India, vivió unos cuantos años allá y decidió hacer esta prueba tanto de translocación, de hibridación y de prueba tanto de esta semilla, y en efecto logró tener un trigo resistente a los cambios climáticos, resistente a la sequía, resistente a las plagas, resistente a los virus, resistente a las bacterias, y es el trigo que estamos ingiriendo en la actualidad. Pero tenía una particularidad. Había una estructura que había cambiado mucho más fuerte en cantidad y en calidad, que es el gluten. El gluten es una proteína producida por 2 aminoácidos que tienen unas cadenas unidas por puentes de colágeno y por puentes de hidrógeno, que tienen una conformación tridimensional, pero que al organismo es difícil digerir. Y aquí tenemos que tocar los puntos, porque a él es tanto que le dieron el premio Nobel y lo trataron el hombre que salvó de la hambruna a la humanidad. El hambre que se da porque luego... Pero ¿cuáles son las secuelas en salud que tenemos hoy en día? ¿Quién no ha visto las propagandas que dicen gluten free, alimento gluten y cuidado con el gluten? Pero entonces es por eso que también aquí entra un tema de ética. Hay que tener mucho cuidado con lo que se investiga. Y en tu caso, tú como investigador, y en mi caso, porque hay que planificarse, que ya se está en todos los temas de investigación, que es la discusión, y hay que estar de acuerdo qué consecuencias va a tener en el futuro. Ahí en este caso, claro, estamos viendo... estas investigaciones empezaron en la década de los 60, en el 70 se recibe el Premio Nobel de la Paz, y ese trigo siguió trabajándose, siguió evolucionando. De hecho, hay diversas variedades de trigo. Ya vamos a ver esa imagen de la evolución del trigo para que vean cómo la especie de que tenía 5 o 6 granos viene a ser una especie compuesta de aproximadamente 80 granos. Entonces ya hay ese crecimiento exponencial que hubo, es la consecuencia. Claro, esta modificación genética que ocurrió
hizo que esa harina que se obtiene de ese trigo también se modificara y tuviera unas características diferentes. Claro, el repostero, el que ama la harina de trigo, sabe que es algo perfecto, aparte de todos los adicionales que se le agregan al momento de la molienda y la mezcla y la presentación, así como llega a nuestras casas o en panaderías. Recuerden que hay diferencia entre la harina doméstica, se le dice, porque es la que nosotros adquirimos de kilo, a la que se adquiere por panadería, que son de sacos de 45 kilos. Y ahí hay que hacer también una salvedad. Yo siempre en el caso del trigo de panadería, porque se viene en un saco que es trenzado. El saco trenzado no tiene tanta protección al exterior y son sacos que cuando hacen el traslado, la movilización, nosotros lo vemos, mucha gente lo coloca en el piso directamente y vamos a estar claros, ahí hay una absorción de sucio, bacterias y muchos microorganismos que también van a afectar al producto final. Y esta anécdota para nuestro gran programa de hoy que tenemos, Laura, sabía que ese tipo de trenzado, cuando tenía ese trigo, además de ello, sirvió para hacer mucha ropa, principalmente en países sudamericanos, en países africanos y de la India. Pero eso también trajo una consecuencia, que en ese momento que el resto de ese saco se transformó en ropa de vestir, también trajo problemas de urticaria y problemas de dermatitis atópica. Y la pregunta es, ¿y por qué? Porque había una modificación de ese trigo, de este gluten. Pero vamos a seguir hablando de este interesante tema. Unos minutos y estamos de vuelta. ¿En dónde? En Doctor Salud. Ya venimos. No hay guita para mí, ¿qué puedo yo hacer? Si solo lo que me